Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Buenos días a todos. Bueno, vamos a arrancar el día de hoy. Vamos a iniciar el trabajo del día de hoy. Vamos a ver todo lo que es el concepto de diseño que se maneja en lo que es propiamente el diseño de pavimentos, de acuerdo a la metodología del ASTO, para poder contemplar, para poder realizar este proceso, ¿sí? Obviamente, vamos a ver que en el desarrollo de este tema, el concepto de diseño es un proceso o involucra más bien la resolución de fórmulas matemáticas complejas, como para poder resolverlas propiamente con las matemáticas pues básicas, digámoslo así. Si no, tendríamos que irnos a utilizar lo que son fórmulas de seriación para poder desarrollarlas, ¿sí? Porque son conceptos en los cuales se involucran varios factores para poder realizarlo, ¿no? Entonces, para evitarnos o para no meternos mucho en este tipo de procesos en el desarrollo, ni tampoco meterme en un tema gráfico, vamos a utilizar un software desarrollado simplemente para poder resolver todos estos problemas y que nos van a apoyar para este fin, ¿no? Entonces, ahí en la carpeta de la materia, acabo de publicar un apartado nuevo en el área de contenido de la materia, que es el software que vamos a utilizar para poder apoyarnos en el diseño de pavimentos, ¿no? Entonces les voy a pedir que en cuanto puedan se metan a esa sección y descarguen el contenido de la materia. Realmente la instalación es algo muy simple, muy sencillo, no es nada del otro mundo. Está en un archivo zip para que no involucre mucho una carga muy pesada, y pues nada más hay que descargarlo a su computadora, descomprimirlo y instalarlo. Realmente es lo único que necesitan para poder utilizarlo. No necesitan ningún crack ni nada por el estilo. Entonces, bueno, sería lo que tiene que ver con el uso de este sistema. Y ya con esto, pues, bueno, vamos a iniciar el tema. Ok, déjenme nada más paso lista para ya no detenerme, no regresarme más bien. Ok. Ahora sí. Bueno, entonces iniciemos. Vamos a presentar lo que es el trabajo de hoy.
sobre lo que es ambos tipos de pavimentos, tanto rígidos como flexibles, en su diseño. Y está basado prácticamente en, sí, la parte teórica, pero involucrando algunos aspectos que tienen que ver con los valores obtenidos en los test de prueba que maneja el AASHTO para esta condición, ¿sí? Recordando un poquito que el AASHTO maneja una serie de circuitos de prueba donde hace rodar un flujo vial sobre de ellos cuando tiene necesidad de revisar ciertos parámetros o comportamientos de un pavimento bajo trabajo o bajo la acción de un trabajo real. De igual manera, pues de ahí desarrolla las diferentes teorías o complementa las teorías que se tienen de diseño de pavimentos con cuestiones de degradación, con cuestiones de confiabilidad, bueno, en fin, otro tipo de factores que se involucran que tienen que ver más bien con el uso de la carretera, ¿no? Y con la pérdida de servicialidad que pueda llegar a presentar esta misma vialidad. Entonces, todos estos metodologías que vamos a presentar son basadas en los resultados obtenidos en estos test de prueba. Bueno, en el caso del diseño de pavimento rígido, el antecedente a la metodología de diseño que se presenta en el AASHTO es precisamente lo que es en un inicio el AASHTO Road Test, que fue el ensayo realizado sobre pavimentos determinando características bajo diferentes cargas en los años entre 1956 y 1960, ¿sí? En estos tiempos o en este tiempo, pues recordemos que se crean estas carreteras y se empiezan a realizar. Obviamente en un principio lo que se manejaba era puro pavimento flexible. La mayoría de las vialidades eran desarrolladas en pavimento flexible y es la base de donde salen precisamente estos famosos test de prueba, ¿sí? Con los datos obtenidos hacia 1962 en la última reunión, en la primera reunión que se tuvo ya formalizado el AASHTO en sí, se presentó la primera proposición de la metodología de diseño para los pavimentos flexibles, ¿sí? En este procedimiento se basa en modelos empíricos de la información recolectada, obviamente aunado a las teorías de resistencia que se tenían o que se presentaban en su momento dado para el comportamiento de los pavimentos flexibles. Así, durante décadas se fue modificando esta expresión de acuerdo al análisis continuo de los resultados que se presentaban en las pruebas, y hacia 1993 se presenta una metodología compleja, una metodología ya ajustada a conceptos que tienen que ver con la durabilidad, la vida útil y la confiabilidad que nos puede ofrecer una carretera o una vialidad hecha de pavimento flexible, aunado a el comportamiento mecánico que pueda ofrecer el mismo material en sí. ¿Sí? Este procedimiento se presentó como una metodología o como un procedimiento para el diseño de un pavimento hacia esa fecha, de acuerdo a estos modelos, ¿sí? Dando como resultado la siguiente expresión, o la expresión que tenemos en la parte superior,
donde el logaritmo de W18 va a ser igual, bueno, en fin, a toda esta expresión que aparece aquí. Donde lo que vamos a ver dentro de este concepto es, obviamente, la inclusión de lo que es los factores de confiabilidad, tomando en cuenta su desviación estándar, el factor de desviación estándar que presenta una vialidad, la parte que tiene que ver con pérdida de servicialidad en función de la pérdida de resistencia que tiene una estructura de su capacidad o módulo resiliente que presenta la subrasante al tener una capacidad de soporte a la estructura en sí, obviamente del pavimento, y del espesor del pavimento flexible, al cual se le conoce como el número estructural. Todo esto expresado en términos del sistema inglés. Entonces, por eso es que estamos viendo valores que tienen que estar, o que se involucra el valor o la característica de los espesores y de las resistencias en libras y en pulgadas. El W18 nosotros lo conocemos como el valor del NESE, y es simple y sencillamente el número de repeticiones de un eje equivalente durante un periodo determinado de diseño, que puede ser un año, un mes, bueno, depende de lo que se tenga analizado o de los requerimientos que se tengan. En cuanto a las características de la subrasante en el módulo resiliente, obviamente parte de los resultados obtenidos en las diferentes pruebas de laboratorio sobre los materiales constituyentes de la subrasante, ya sea a nivel de terreno natural o ya sea a nivel de terraplén o de aportación de material inerte sobre la estructura o sobre las condiciones del suelo, y que constituirán, de acuerdo al análisis en laboratorio, de la capa resistente. Haciendo las diferentes pruebas y ensayos ya dictaminados para determinar estas características, obtenemos, en base de sus correlaciones, el valor del módulo resiliente, que es un módulo en el cual se hace o está involucrado una reacción de la subrasante bajo la acción de la carga generada por la estructura del pavimento, ¿sí? Primero hablemos de los conceptos de niveles de servicialidad. Ya lo habíamos tocado como un tema en especial. Recordemos nada más lo que se está involucrando en este término, ¿sí? Como ya lo vimos, aquí lo que medimos es la capacidad de servir el tipo de tránsito para el cual ha sido diseñado. Entonces, el índice de servicialidad o la pérdida de servicialidad, el delta PCI, se define como la diferencia entre la servicialidad inicial dada por el diseño y la servicialidad final proyectada en la vida útil de la misma, ¿sí? Esto es, esta diferencia o este índice de servicialidad que representa el delta PCI en la fórmula simplemente nos está marcando el periodo o el deterioro que pueda sufrir en cuanto a cuestiones de servicio nuestra vialidad durante toda la vida útil de la misma carretera, tomando en cuenta que vamos a tener un buen uso, un buen programa de mantenimiento de nuestra vialidad, y que podemos garantizar que las condiciones
que se vayan a presentar dentro de este margen sean las necesarias para seguir en función durante toda la vida útil, ¿sí? Lo que se trata de planear dentro de este concepto es que al término de la vida útil siempre quede un remanente en las condiciones de servicio hasta llegar a su último índice en cuestiones de trabajo, ¿sí? Cuando ya involucre un estado pobre en conservación de la carretera. Normalmente ese está delimitado por un factor de 1.5 hasta donde pueda llegar a haber esa pérdida. Ya por debajo del 1.5 pues ya vamos a ver carreteras muy dañadas, muy afectadas, con mucho bache, muy irregular y muy inseguras para las personas que la van a transitar. Simple y sencillamente se deja un margen para que se pueda planear de una manera eficaz la recuperación o el nuevo proceso de diseño de la vialidad que se requiere, ¿sí? En el caso de un pavimento flexible, estamos hablando de un periodo aproximadamente de 15 años en el cual se debe de mantener la servicialidad entre los rangos delimitados entre el valor máximo y el valor mínimo durante su vida útil, ¿sí? El valor inicial con el cual uno empieza es prácticamente un valor fijado por el mismo proyectista realmente, en el cual se pretende iniciar el trabajo que pueda desarrollar. El ASTO nos da algunas recomendaciones, pero siempre se pueden modificar estos valores dependiendo, obviamente, de tener o de estar en común acuerdo con la institución que nos pida el desarrollo de este proyecto, ¿sí? El ASTO recomienda en cuestión de servicialidad inicial para pavimentos rígidos 4.5 y para pavimentos flexibles 4.2. Aquí, ahorita en este caso, obviamente lo que nos importa es el de pavimentos flexibles. Ya en el siguiente capítulo vamos a ver pavimentos rígidos. La servicialidad final es importante marcarla porque es hasta dónde debe de llegar cuando termine la vida útil de nuestra vialidad. Y nos marcan o nos recomienda el ASTO como valores de servicialidad final un valor de 2.5 más para caminos muy importantes o de 2 para caminos de menor tránsito. Normalmente cuando estamos hablando de carreteras de tipo ET o de tipo A, B, quizás C, el valor de 2.5 es el valor indicado para poder medir la servicialidad final en el cual se debe de tener en una vialidad. ¿Para qué? Para dejar todavía un margen importante en que se pueda programar el rediseño de esta vialidad. Obviamente, debido a la importancia que tiene esta vialidad, pues es el mayor margen de trabajabilidad que se deja remanente en la estructura, considerando o tomando en cuenta que el proceso de volver a rediseñar una estructura no es un proceso muy simple para una institución, ¿sí? Y un valor de 2 para caminos de menor tránsito. Ya estamos hablando de vialidades de tipo C, de tipo D, C, D. Quizás también podamos involucrar las vías urbanas dentro de este periodo, porque pues a lo mejor el margen o el rediseño se pueda realizar en un proceso un poco más sencillo en nuestra vida de la carretera, ¿no? Aquí en México, bueno, pues tenemos la costumbre, ni siquiera yo creo que llegamos no a 2, a 1.8, a
6, algo así en servicialidad, antes de tomar la decisión de poder rediseñar nuestra estructura de pavimento. Siempre tratamos de alargar la vida útil de nuestra carretera lo más posible. Prácticamente se define cuando ya la carretera empieza a presentar daños muy severos. Esto involucra muchas veces tomas de decisiones muy rápidas, a veces no muy analizadas para poder definir los requerimientos que se necesitan, o cuando queremos retomar o cuando queremos rehacer esta estructura, ya nos rebasó la tasa de crecimiento de vehículos, y a lo mejor ya cuando se decida a diseñar o a construir esa carretera se vuelve ya una carretera que a lo mejor en poco tiempo pueda dejar de ser funcional en cuanto al flujo carretero. Entonces, pues bueno, aquí en México las decisiones son diferentes definitivamente. El valor del número estructural, es un valor que es el cual necesitamos determinar, porque define los diferentes espesores de las capas que constituyen la estructura de pavimento rígido, ¿sí? Este proceso implica la intervención de cada uno de los componentes de la estructura del pavimento y obtener el valor determinado como número estructural o SN, que se da en la fórmula. Y en función de se determinan los espesores de la composición del paquete estructural. La expresión que liga el número estructural con los espesores de pavimento es el que tenemos aquí, donde SN va a ser igual a un factor A1 por D1 más A2, M2 D2 más A3, M3 D3 y así sucesivamente, donde los valores A1, A2 y A3 son los coeficientes estructurales o de capa y son totalmente adimensionales. M1, M2, M3, bueno, en este caso M1 no aparece porque se supone que es la unidad, son los coeficientes de drenaje que tienen cada uno de las capas componentes en el paquete estructural. Y D1, D2 y D3 son los espesores de las capas, están puestos en pulgadas o en milímetros según sea el caso. Y en este sentido, el número estructural llevará las unidades de los espesores de las diferentes capas del pavimento. Donde el valor A1 nos referimos a la carpeta de concreto o de pavimento flexible, la carpeta asfáltica o la carpeta de concreto asfáltico, dependiendo de cuál sea la opción que se desee. A2 o el subíndice 2 se refiere a la capa de base granular, y A3 se refiere a la capa de subbase de la estructura, ¿sí? De tal manera que nos refinamos a la siguiente composición. El paquete estructural completo es la composición de acuerdo a los diferentes factores que se involucran y a los coeficientes de drenaje y también involucrados en este entorno, que compone las tres capas constituyentes de un pavimento rígido, donde vamos a tener una capa asfáltica, una base y luego una subbase. Y empezamos desde la definición del número estructural correspondiente para la capa asfáltica, y luego la composición del número estructural tanto de la capa asfáltica como de la capa base, y luego involucramos la capa subbase, de tal manera que podamos definir cada uno de estos valores de acuerdo a las descomposiciones de cada una de estas estructuras, ¿sí?
de aquí podemos obtener los diferentes valores, pero siempre debemos de recordar las características mínimas especificadas por reglamento. De acuerdo al ASTO, nos da unas ciertas recomendaciones, pero en el caso del ASTO no involucra la subbase, que para la SST es un cuerpo necesario que siempre debe de estar presente en una estructura de pavimento flexible. Pero el ASTO nos hace unas recomendaciones de acuerdo a los números de SALS que tenemos, ¿sí?, en la composición del NESE, en la estructura, ¿sí?, de nuestra caracterización de tránsito, y nos da valores mínimos de la capa de concreto asfáltico que requiere y de la base granular necesaria, de acuerdo a estas características. En la SST también tenemos definido los espesores mínimos de base, de subbase y de subrasante que debemos de congeniar en un momento dado con lo establecido por el ASTO para poder trabajar, ¿sí? Aquí, en el caso de el espesor del concreto asfáltico o de la capa propiamente de rodamiento que maneja el reglamento, no hay una especificación definitiva o una especificación mínima establecida. Sin embargo, sí lo hace para las diferentes capas, tanto para la base granular como para la subbase y para el cuerpo de sustentación, que es la subrasante. Debemos de manejar esta homologación entre ambos valores, de tal manera que se pueda tener la composición que satisfaga a ambos elementos. El ASTO como la metodología base que tenemos para diseño y la norma de la SST como el órgano regidor en nuestro país de la infraestructura carretera. Ya con esto, bueno, pues calculamos y determinamos los valores y las especificaciones requeridas, y ya podemos definir también el proceso constructivo a utilizarse en el diseño, o más bien en la elaboración de la carretera o del proyecto de manera física en el lugar donde se va a desplantar. ¿Ok? Bueno, para el caso de los pavimentos rígidos, ahora vamos a hablar de la otra parte, que es el pavimento rígido en una estructura de concreto, de un pavimento, ¿sí? La primera guía ASHO para diseñar pavimentos rígidos se publicó en 1962, a la par de lo que sucedió con la de pavimento flexible. Sin embargo, esta ha tenido diferentes etapas de evaluación. Ha sido mucho más observada conforme se fue obteniendo mayores resultados y se investigó de una forma más profunda lo que es el comportamiento de los elementos de concreto, del material en sí, ¿sí? Esta fue evaluada y revisada hacia el periodo contemplado en 1972 y 1981, que fueron las versiones en las cuales se ha modificado este proceso de diseño de pavimento rígido. Hacia el 84 y 85, el Subcomité de Diseño de Pavimentos y consultores revisaron la guía en vigencia, y así sale el ASHTO Guide for Design of Pavement Structures. Ya está, me parezco al Peña Nieto, ¿sí? Hacia 1986, donde se involucran muchas variantes con respecto
o tomando en cuenta versiones anteriores, ¿sí? Aspectos que tienen que ver con, nuevamente, pérdida de servicialidad, confiabilidad y durabilidad que pudiera presentar el pavimento rígido, ¿sí? Hacia 1993 se publica la nueva versión de la guía, pero sin cambios en lo que concierne al diseño de pavimento rígido, con respecto a lo que se publicó en 1986, ¿sí? Y esta metodología de diseño del 93 es realmente la base que se sigue utilizando en la actualidad con respecto al diseño de pavimentos, tanto rígidos como flexibles, y que continuamente está siendo se le ha revisado continuamente, tanto en los test de pruebas como en la parte teórica, para poder mantener actualizado estas relaciones. Sin embargo, desde el 93 no ha sufrido grandes variaciones en cuanto al diseño. Se ha conservado la metodología de diseño de los elementos y solamente se ha venido ajustando poco a poco en las diferentes constantes o variables numéricas que representan la adecuación de las fórmulas empíricas generadas directamente de los test de prueba, de estas carreteras de test de prueba, ¿sí? ¿Qué innovaciones presentó la metodología presentada en 1986 con respecto a las anteriores del 72 y del 81? ¿Sí? Primero es el concepto de la confiabilidad R, que involucra una desviación estándar en la estructura de los elementos o de los pavimentos, ¿sí? De tal manera que puede involucrar el concepto de desviación estándar, tomando en cuenta lo siguiente. Déjenme ver dónde ando. Acá estoy. Recordemos que, bueno, nosotros definimos el comportamiento de un pavimento muy parecido a lo que es la campana de Gauss ¿cómo se llama? En cuestiones estadísticas. Sin embargo, lo que es el comportamiento, lo que es la confiabilidad que tiene en una carretera, simple y sencillamente es una expresión, es una expresión que sigue más o menos el comportamiento Gauss-Jordan de la campana de Gauss, donde empieza desde una servicialidad inicial, ¿sí? Tope, que es la servicialidad en inicio de nuestra carretera, y que conforme pasa el tiempo, esta servicialidad se va perdiendo a través del paso del tiempo. ¿Ok? Entonces se estableció como un tope máximo a esta servicialidad inicial, y que después de un cierto periodo de tiempo se vaya a marcar una servicialidad en fin o servicialidad final, ¿sí? Tal cual como lo estábamos comentando hace un rato. La idea en este entorno de confiabilidad es que marquemos como valor inicial de confiabilidad la distancia que sigue la ordenada o la altura en la gráfica de confiabilidad dada en esta campana, y que la servicialidad final contemple la probabilidad de desviación estándar generada sobre la estructura. No sé dónde ando, aquí, ¿sí? Donde contemple esa desviación estándar generado en la estructura, de tal manera que siempre tomemos en cuenta lo que sucede dentro de este gráfico, de esta curvatura, en la durabilidad que tiene el diseño o la estructura de diseño de nuestro pavimento.
de tal forma que siempre tomemos en cuenta que estamos trabajando dentro de un rango interno en las condiciones de caída de servicialidad, siempre bajo un rango de confiabilidad para poder trabajar. Aparecen conceptos como, por ejemplo, el coeficiente de drenaje, que involucra la facilidad o la rapidez con la que se puede desplazar agua dentro de nuestro cuerpo, de la estructura del pavimento, sin necesidad o sin que represente un problema o un deterioro en los cuerpos de tierra o los cuerpos de sustentación que pudiera involucrarse en un pavimento rígido. Y también la posibilidad de considerar la acción de suelos expansivos y efectos de hinchamiento en heladas, ¿sí? A través de un factor LS, que es la pérdida de soporte. Cuando se contempla este efecto en la capacidad portante que pudiera tener nuestra subrasante, se involucra, para poder tomar en cuenta este valor, el factor de rigidez. Este factor de rigidez involucra precisamente la pérdida de soporte por efectos de encontrarnos con suelos expansivos o efectos de hinchamiento. Sobre todo, lo que trata de involucrar es la pérdida de capacidad o de compacidad que me pudieran presentar los diferentes cuerpos de tierra a través del paso del tiempo, ¿sí? Estos factores ya están involucrados en las variables y en las gráficas que se contemplan para el diseño de los pavimentos y se manejan ya directamente en las recomendaciones establecidas. La fórmula resultante que se presentó en 1986 es una fórmula similar a esta, donde involucra precisamente los niveles de confiabilidad y de desviación estándar en este parámetro inicial, las condiciones de pérdida de servicialidad que pueda representar en delta PCI, ¿sí? En la diferencia entre la servicialidad inicial y la servicialidad final de nuestro cuerpo carretero, involucra obviamente factores de resistencia del mismo concreto, como es el módulo de ruptura del concreto, el S'(C), que se maneja aquí, o el coeficiente de drenaje o CD en la estructura, y obviamente de la capacidad portante que nos pueda dar nuestro subrasante a base del módulo de reacción de la subrasante. Entonces involucramos coeficientes que tienen que ajustar las condiciones de trabajo de nuestro pavimento. Involucramos un factor que se le llama J, que es el factor o el coeficiente de transferencia de carga. Este valor se volvió importante en el diseño de un pavimento debido a que involucra deficiencias en la forma de transferir la carga de una sección a otra dentro de una estructura de concreto. Lo vamos a ver ahorita, lo vamos a involucrar adelante cuando veamos a detalle los factores variables que tenemos. Tenemos el espesor del concreto, el D, que propiamente es el valor que necesitamos calcular directamente en la estructura. Y si vemos, pues está involucrado en 3 de los 4 términos de esta relación, ¿sí? En 3 de los 5 términos de esta relación, ¿sí? Y despejarlo, pues se vuelve una condición compleja. Entonces necesitamos involucrar condiciones matemáticas complejas para poder despejar para todas estas relaciones que involucra el espesor de un pavimento, ¿no?
Este está dado en pulgadas, nuevamente en unidades inglesas, y vuelve a aparecer el W18, que es el número de repeticiones de la carga equivalente o del eje equivalente en el estudio presentado en el periodo de tiempo. Dentro de esto, las características de los materiales que requerimos mencionar es el módulo elástico del pavimento, que la determinamos con la ecuación de 57,000 veces raíz de F'C, donde ese es el módulo elástico del concreto y el F'C es la resistencia a la compresión del concreto, ¿sí? Esta misma ecuación la podemos ver expresada en unidades métricas como 150,000 veces raíz de F'C, donde el módulo elástico S está en kilopascales. El módulo de ruptura o ruptura del concreto o la resistencia a la tracción por la flexión en el concreto se determina con el ensayo de flexión de carga, ¿sí?, al tercio, y está relacionada con el F'C a través de la siguiente ecuación. Es decir, yo puedo relacionar el módulo de ruptura que pueda presentarse en el concreto dependiendo del F'C en el concreto. Sin embargo, vamos a ver que el factor que involucra el valor de la relación de cuántas veces debe de ser la raíz de F'C es un valor K que es variable, que anda fluctuando entre valores de 7 y 12, ¿sí?, para poder determinar el F'R o el módulo de ruptura del concreto, que comúnmente se le conoce como MR. Este valor o este factor es lo que hace variable el valor del MR en función del F'C. Normalmente no es un valor muy confiable el poder determinarlo de los parámetros que aparecen aquí en función del F'C, ¿sí? Sin embargo, para el ASTO también podemos considerar el módulo de ruptura como un valor de acuerdo al módulo elástico del concreto, ¿sí?, donde el SD va a ser 43.5 veces del módulo elástico del concreto entre 10 a la 6 más 488.5, todo esto en PSI, ¿sí? Y el módulo elástico del concreto lo toman como 57,000 veces raíz de F'C. En base a esto es como podemos obtener los valores del módulo de ruptura que se involucra en el diseño de pavimentos. Sin embargo, siempre se señala una recomendación de valores del módulo de ruptura de los elementos de acuerdo al destino de la vialidad, ¿sí? En el caso de autopistas, ya sea de tipo ET o de tipo A, el MR recomendado es de 48 kilogramos por centímetro cuadrado o 682.7 PSI. Para carreteras, ya sea de tipo B, C o D, está de 682.7 como valor mínimo o valor recomendado por reglamento. En zonas industriales anda de 640.1, al igual que vialidades urbanas principales, bulevares, avenidas o calles con flujo vehicular importante, en 640.1 PSI, y para vialidades secundarias, urbanas secundarias, calles de servicio o calles con relativa importancia, podemos bajar hasta 597.4 PSI como valor de LMR, ¿sí? Y estos son valores recomendados de acuerdo a la reglamentación del ASTO. ¿Ok? Bueno, muchachos, vamos a dejar tantito aquí, vamos a
un pequeño receso, 10 minutos de receso para estirar las piernas y ahorita regresamos. ¿Ok? Entonces, ahorita nos vemos, muchachos.
Ok, muchachos, bueno, pues continuemos con la exposición de diseño de pavimentos. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Ok, entonces pues vamos a continuar con la exposición. Déjenme. Ok, entonces vuelvo a compartir con ustedes para seguir con esta exposición. Ok, entonces nos quedamos con las condiciones o las características del concreto, recordando que, pues bueno, estos definen la capacidad resistente que va a tener nuestro elemento, y obviamente el espesor nos va a proporcionar esa capacidad resistente. El valor o el concepto de transferencia de carga en el diseño de un pavimento, que es un concepto importante. ¿Por qué? Porque es la manera en que la carga longitudinal, ¿sí?, la cual se desarrolla a lo largo del eje longitudinal de nuestra vialidad, puede transferir la carga de un bloque al otro. Obviamente, por cuestiones prácticas, por condiciones de tiempo, de logística, en fin, de varios conceptos, no podemos desarrollar en un solo tramo un pavimento, porque esto implicaría o esto involucra que nuestros elementos o la composición de nuestra carpeta de rodamiento se vea afectada por deformaciones y por esfuerzos que están que están muy lejos de lo que es su capacidad resistente. Entonces, para evitarnos este tipo de problemas, nosotros contemplamos la construcción de bloques aislados aparentemente y ligados entre ellos de acuerdo a diferentes condiciones. La más importante es cómo transfiero la carga de un bloque al otro, puesto que los dos elementos, o porque los elementos son rígidos y me permiten muy poco margen de deformación, cuando la carga está rodando en un sentido longitudinal y pasa de un bloque al otro, debo de hacerlo de la manera más amigable para ambos elementos. Si yo no considero el efecto de transmisión de carga o de transferencia de carga de un bloque al otro, puede suceder que yo tenga esfuerzos en el proceso de transferencia debido a impactos o debido a golpes que se generan de un elemento al otro, ¿sí?, independientemente de lo que esto represente para el mismo vehículo. Pero el simple hecho de tener una transferencia de carga muy pobre en nuestro elemento, en nuestro concepto, ¿sí?, genera que si yo no los tengo o si yo no considero que se pueda presentar esa transferencia, se va a generar cuando está en un bloque una deformación máxima cuando la llanta llega hacia la orilla, provocando que este bloque baje y al que va a pasar la llanta o el vehículo esté a nivel cero.
Entonces, al tener esta diferencia con respecto a la posición original en la estructura, en la misma estructura del elemento, involucra que la llanta empiece a golpear la orilla y va a generar sobre esta zona en la que llega a moverse una serie de esfuerzos localizados o presentes simple y sencillamente en esta esquina, y esto va a empezar a romperse, a agrietarse y a presentar un desgaste de manera sucesiva, de tal forma que este desgaste va a representar a la larga una zona donde va a empezar a existir una erosión, un desgaste excesivo, y va a empezar a crecer en la zona, ¿sí? Cuando no tenemos este fenómeno donde el elemento o donde la losa se pueda mover de tal manera que permita que el elemento a la hora, o que el vehículo a la hora de moverse pueda hacerlo sin este efecto de golpe, está presentando una transferencia pobre de la carga, es decir, un porcentaje muy bajo del 0%. Sin embargo, diferente es el caso en que conforme se va desplazando este vehículo a través de la losa, las dos losas involucradas o las losas contiguas, ¿sí?, empezarán a deformarse o a moverse, desplazarse en la misma magnitud, y esto la única manera que lo tienen que hacer, o la única manera en que lo pueden hacer, es que estén ligadas sin que exista la posibilidad de transferir esfuerzos de uno al otro, sino simple y sencillamente se puedan desplazar de tal manera que cuando pase la llanta desde un punto al otro o desde una losa a la otra, sea sin necesidad de existir este golpe. Cuando eso logramos hacer, nuestra transferencia es excelente y se da un 100% de esta transferencia. ¿Cómo lo logramos hacer este elemento? Pues a base de poner o colocar pasajuntas o crear mecanismos o juntas mecánicas donde se permita el desplazamiento o donde el movimiento de una losa involucre automáticamente a la otra losa, de tal forma que la transferencia de carga se haga de una manera efectiva y que la losa no exista o no pueda existir diferencias en los niveles, y por lo tanto no se genere este golpe en los elementos. Este golpe, aparte de, afecta directamente al vehículo, sobre todo a la parte de la suspensión y de la transmisión del vehículo, pues también nos va a generar un desgaste, una pérdida, y a la larga la generación de intemperismo en la zona de fracturación. Para lograr que sea una transferencia efectiva de carga en sentido longitudinal, se deben usar barras pasajuntas en todas las juntas transversales, ¿sí? Es decir, en todas las juntas que van perpendiculares al eje longitudinal, nosotros tenemos que colocar pasajuntas para poder lograr la transferencia de carga entre una losa y la otra. En caso de no hacerse así, como en el caso de vialidades urbanas con tráfico liviano, es válido
el colado en una franja y cortado de juntas en 1/3 del espesor de la losa. Esto permite que se desarrolle una fricción entre agregados gruesos en la zona de contacto entre las juntas. Es decir, si no tenemos la posibilidad de realizar este tipo de juntas mecánicas, lo podemos hacer a base de un corte donde lleguemos a profundizarnos en 1/3 del espesor de la misma losa para poder generar este mismo efecto de transferencia de carga y para evitar precisamente problemas posteriores. Por otra parte, la capacidad de transferencia de carga en sentido transversal tiene una importante influencia desde el punto de vista de diseño. Es decir, estamos hablando de las juntas que se dan en el sentido transversal, no a lo largo del sentido transversal, perdón, estamos hablando de las juntas que se dan a lo largo del eje longitudinal. Estas tienen una importante influencia desde el punto de vista de diseño, de manera que en sentido transversal el uso de bermas de concreto atadas o sobre anchos, losas con parte de la berma maciza incorporada, tiene un efecto positivo en la reducción de los esfuerzos. ¿A qué le estamos hablando con estas bermas o con estos elementos de, ¿cómo se llama? De elementos atados o sobre anchos? Son estos elementos o estas partes del pavimento que están a lo largo o adosadas, podríamos decirle, a la estructura central o al cuerpo central del pavimento. Normalmente los conocemos con el nombre de acotamientos, ¿sí? Son estas carriles adicionales que se ponen de manera lateral con el fin de dar un desfogue a nuestro flujo vial para que en caso de un accidente, una descompostura de un coche, el coche se pueda orillar y no estorbe a nuestro flujo vial. Geométricamente para eso sirve, pero mecánicamente o estructuralmente hablando, estas bermas delimitan la posibilidad de deformaciones o de que la deformación que se pueda dar en la transferencia de carga a lo largo del eje longitudinal no se vea disminuido por la libertad que pudiera tener en el sentido transversal. Entonces, al colocar estas bermas o estos sobreanchos en las carpetas, lo que hacemos es restringir la posibilidad del desplazamiento lateral y al confinar este desplazamiento lateral, es decir, al evitar que este desplazamiento se presente lateralmente, nosotros lo que estamos haciendo es incrementar la eficiencia de la transferencia de carga en el sentido longitudinal de la misma vialidad, ¿sí? Entonces nosotros estamos restringiendo lateralmente la posibilidad de que se pueda desplazar por el efecto de transferencia de carga y que ese efecto represente una fuga o una pérdida en eficiencia de la transferencia de carga en el sentido longitudinal. Entonces estamos eficientando nuestro sistema. Otra manera de hacerlo es generando un anclaje mecánico y representando una barrera en ese desplazamiento lateral, en esa deformación lateral que pueda presentarme en mi vialidad. ¿Cómo lo hago? A base de lo que comúnmente nosotros conocemos como guarniciones. La guarnición, a reserva de que sea una delimitante entre el área de servicio o de servicialidad, que es lo que es la función que tienen las banquetas, por ejemplo en el caso de las calles. El tener esta guarnición representa una restricción lateral a la posibilidad de desplazamiento o de deformación que tenga lateralmente o transversalmente el elemento o la calle, el pavimento, lo restringe a este movimiento y permite la eficiencia al 100% en el trabajo longitudinal.
Para eso necesitamos anclarlo por debajo del nivel de desplante de nuestro pavimento, es decir, nuestra guarnición siempre debe de estar por debajo del nivel el lecho bajo de nuestra carpeta de pavimento o de rodamiento, para poder generar un mecanismo de anclaje a la guarnición y que permita precisamente una restricción al movimiento. Normalmente estas piezas tienen una sección trapezoidal y sus taludes van hacia la parte de afuera o dirigidos hacia la zona de afuera de nuestro pavimento para precisamente poder ayudar con el efecto de volteo que me pueda presentar o que pueda restringir la fuerza lateral que representa este desplazamiento en las piezas. Si se carga una losa sin barras pasajuntas en una esquina, se producirá una deflexión 5 veces mayor que si la carga se colocara en el centro de la losa. Esta misma deflexión sería 3 veces mayor si la esquina estuviera vinculada con la losa adyacente mediante las barras pasajuntas. Otra de las razones de por qué utilizar las barras pasajuntas. De aquí la importancia de utilizar sobreanchos y barras pasajuntas para tráficos pesados, puesto que pueden reducir notablemente el esfuerzo de tensión en bordes y esquinas, o bien optimizar el diseño reduciendo los espesores del mismo. ¿Sí? ¿A qué nos estamos refiriendo ya con esto? De manera puntual, es que si yo tengo mi carpeta o mi vialidad, a la hora de que coloco yo estas restricciones en estos laterales de la vialidad, y esto lo logro con estas bermas o con estos elementos, lo que hago es reducir en nuestra vialidad, ¿sí? Reduzco la posibilidad de ya me perdí, no sé, que este puntero está muy pequeño, que en las esquinas de los cortes de los tableros que voy a establecer para poder trabajar, ¿sí?, se me produzcan deformaciones mayores. Si yo dejo suelto completamente, sin restricción transversal y longitudinal, estos elementos en estas esquinas, suele presentarse una mayor deformación ante la acción del paso de la carga vehicular, que en la parte central suele deformarse un poco más grande si no existe una restricción, ¿sí? Suele deformarse más o menos de la siguiente manera. Suele generarse esta deformación. Vamos a exagerar. ¿Por qué? Porque no existe un elemento que le restrinja la posibilidad de movimiento. Y al estar libre en la sección y en la orilla, ¿sí?, el esfuerzo es mucho mayor y la posibilidad de deformación, si no tiene una restricción, va a ser más grande. El hecho de colocar una pasajunta en estas esquinas representa cómo delimitarlo, cómo generar una restricción, y esta deformación ahora se va a presentar de la siguiente manera, ¿sí? Ya ha restringido completamente el desplazamiento en la orilla, ya la deformación es diferente. Entonces, por eso es importante restringir longitudinalmente o en el sentido longitudinal a base de las pasajuntas transversales, o en el sentido transversal o en el sentido longitudinal, ¿sí?, a base de estas bermas o de estas guarniciones laterales, para evitar precisamente estas deformaciones. Ya en el corte central suele ponerse también unas pasajuntas, pero de menor
de un diámetro menor o de una mayor separación, puesto que no hay una transferencia longitudinal entre uno y otro. Puede moverse con cierta independencia, pero siempre debemos de tener la restricción lateral. Por eso se ponen pasajuntas a lo largo del eje longitudinal en los cortes de la sección que se coloca, ¿sí? Normalmente estas pasajuntas suelen ser de acero, de acero estructural, de acero forjado en caliente, o bien de lo que se conoce como cold roll, que es un acero rolado en caliente, pero de un grado estructural en cuanto a resistencia mucho mayor, ¿sí? Estos elementos tienen que estar lisos para permitir precisamente, o para no generar una tracción mecánica. Aquí no queremos, como en el caso de los concretos reforzados, que exista esta tracción mecánica para que pueda trabajar de manera conjunta con el concreto. Aquí no lo necesitamos. Aquí sí necesitamos que se maneje por separado para que no genere una fuerza de tracción y por lo tanto no se presenten tensiones en ese atracamiento que tiene con elementos corrugados. Entonces se necesita liso para que puedan deslizarse las barras pasajunta y que nada más me permita el poder generar la transferencia de la carga de un punto al otro. El cálculo de pasajuntas involucra la longitud de la losa. Esta es variable y se refiere al espaciamiento entre juntas transversales, es decir, la longitud que yo le doy al tablero que estoy creando. La longitud de las losas afecta el comportamiento de los pavimentos de hormigón armado con juntas. Las tensiones de trabajo. Las tensiones de trabajo en las barras debe ser el 75% del valor de la tensión de fluencia, es decir, nosotros nunca trabajamos al 100% del FY o del límite de fluencia del acero, siempre se trabaja al 75% de ese límite de fluencia, marcando un valor FS como elemento de trabajo, ¿sí? Que para el caso de pasajuntas podemos utilizar lo que es un acero grado 40 con una tensión admisible de 207 megapascales o 30.000 PSI o 30 KSI, y para un acero grado 60, que es lo que se conoce como el cold roll, que es el de 307 megapascales o de 45 KSI o 45.000 PSI. El factor de Field. Este representa la resistencia friccional entre la parte inferior de la losa y la parte superior de la subbase o de la subrasante, y si no hay subbase, y es equivalente a un coeficiente de fricción. Recordemos nada más que para el caso del reglamento SST, nosotros no nos pide calidad subbase, siempre nos pide calidad base, ¿sí? Pero lo que se representa con este factor es precisamente la fricción generada entre la losa de concreto y el cuerpo de tierra en el cual está apoyado, porque acuérdense que la transferencia de carga es una deformación en ambas direcciones, ¿sí? A la hora que yo transfiero esta carga, voy a rozar con la parte de tierra, y al rozar se genera una fuerza de fricción a lo largo de esta. Entonces necesito conocer esta fuerza de fricción, y esto lo deduzco a base de la teoría de la fricción de un plano inclinado, tal cual como lo vimos en mecánica, ¿sí? en física. Y esto me va a ayudar o va a definir el requerimiento de acero faltante para evitar o para trabajar junto con esta fricción, de tal manera que el porcentaje propuesto de acuerdo a la normativa ASTO para el caso de pasajuntas está dado por este valor PS o el porcentaje de acero.
y va a ser el valor de la longitud de la losa o la longitud del tablero por el factor de fricción entre 2 veces la fuerza, perdón, el esfuerzo de trabajo del acero, y esto multiplicado por 100, ¿sí? Se supone que el peso unitario del concreto es de 2.300 kilogramos por metro cúbico, es decir, 144 libras por pie cúbico, ¿sí? Este porcentaje PS es el porcentaje requerido de acero en la pasajunta longitudinal o en las pasajuntas transversales más bien. L es la longitud que tenemos entre pasajunta transversal y la otra pasajunta transversal, F el factor de fricción y Fs es la tensión de trabajo del acero dado en KSI. El factor de fricción indica la fuerza requerida para hacer deslizar la losa sobre la subbase o base en términos del peso de la losa, ¿sí? Es simple y sencillamente colocar una carga, colocar la losa sobre un plano inclinado y hacer variar este plano para poder hacer llegar al deslizamiento. Cuando se desliza, se utiliza el factor, se calcula en función de la carga o del peso, de la descomposición del peso, en el factor de fricción. De tal manera que un factor 1.5 indica que es una fuerza necesaria 1.5 veces más que la losa para provocar el deslizamiento de la misma sobre la subbase. En esta tabla se indican los diferentes factores para determinar el valor de fricción en función de este peso de la losa, ¿sí? Tenemos varias condiciones. Cuando se da un tratamiento superficial con estabilizaciones con cementantes, con grava de río, piedra partida, arenisca y subrasante natural. Obviamente, entre menor sea el valor, representa una menor inclinación del plano inclinado o una menor fuerza requerida para poder lograr el deslizamiento de dichos elementos. Entonces, bueno, en base a esto determinamos este factor de fricción, y con este factor de fricción y los demás datos ya podemos determinar la cantidad de acero que requerimos para la armadura proporcionada. Y esta cantidad de acero pues, va a estar involucrada por el espesor del pavimento para poder determinar más bien el espesor de la losa de concreto para determinar cuánto es el área de acero que necesitamos, y al determinar el área de acero, que ya sabemos que es el porcentaje por el área de concreto, ¿sí? Este porcentaje PS por el área del concreto o de la sección de concreto, y ya con eso lo vamos a ver directamente dirigido hacia una cantidad de área de acero requerido en esa junta transversal por cada pie de longitud, y ya con eso lo transformamos en diámetros de varilla y en números de varilla que tenemos que requerir o que necesitar para poder lograr el efecto de la pasajunta, ¿sí? Entonces, bueno, con esto terminamos la exposición de lo que es el diseño de pavimentos, ¿sí? Tanto pavimentos rígidos como pavimentos flexibles, y con esto ya determinamos lo que es el diseño propiamente de la estructura de un pavimento. ¿Hasta aquí alguna duda o alguna pregunta, muchachos? Yo, profe. No sé si le entendí mal
Yo llegué a ver unas así como las que usted dice, cuando estaban haciendo el Francisco Villa, Ajá. y eran como unas tipo canastillas de la armadura de la canastilla era de varilla de un cuarto, y las atravesaban una varilla, un redondo de 1 pulgada. Sí. Pues yo no sabía qué eran, y ya me explicaron que esas iban exactamente en medio de la línea que hacen para que no se corran las grietas, y ya se No, de hecho no es para que, no, de hecho no es para que se generen, para que no se generen grietas. La pasajunta, lo que es la pasajunta es el redondo de 1 pulgada que me está señalando. La canastilla es nada más para poder colocar la varilla, ¿no? Es para que no se mueva y para que esté en la posición que debe de ser. Es simple y sencillamente es un proceso. Lo que se hace en la actualidad es que ponen la canastilla, ponen la pasajunta, cuelan y después de colado pasa un disco de corte para poder dirigir en el sentido donde está la pasajunta, dirigir la posibilidad de fractura, obviamente porque cuando se va a mover se va a empezar a agrietar, o sea, se presenta una grieta estrictamente, y ahí es donde se genera este fenómeno de la pasajunta. Déjenme ver si... déjenme ver si podemos ver. Ok. Se ve aquí esta chiva para dibujar. ¿Ustedes la ven? Ah, no, espérenme. Okay. Cuando se presenta este fenómeno o más bien para la pasajunta, lo que pasa es que se pone una canastilla, un apiero de esta manera, y sobre de ella, bueno, no sé si están viéndose en esta. Profe, creo que no se ve. ¿O no? Profe, creo que no se ve. Creo que no, ¿verdad? Entonces, déjenme ver si... sí, bueno. A ver, ahí sí lo están viendo, ¿verdad? La cosa está. Ok. Entonces, bueno, les decía, la canastilla es simple y sencillamente una pieza que está así, que es de acero. Y esto nada más sirve para poder sostener la pasajunta, que es una barra de acero, que va sobre de esta. Y luego se cuela la sección de concreto. Ahí. Bueno, se supone que va derecho. Entonces, hagan la suposición de que va derecho. Y posteriormente, ya cuando está seco el concreto, se hace una ranura en la sección, se hace un corte en la sección. Este corte tiene la finalidad de poder dirigir la posibilidad de fractura cuando se empiece a mover. Les decía, en esta transferencia de carga que se presenta en el elemento, lo que va a hacer es que las dos losas, o que la losa completa, se pueda desplazar.
pero a la hora de desplazarse o a la hora de deformarse, de hacer esto, ¿sí?, va a empezar a aparecer una grieta desde el inferior, desde la parte inferior, pero estamos induciendo la grieta a que pueda darse sobre este elemento, y entonces ya generamos la separación de las dos losas. Lo que hace la pasajunta está lisa, y al estar lisa no genera tracción, es decir, no genera anclaje y permite que las dos piezas se puedan mover independientemente. A la hora de que esto sucede, lo que pasa es que la losa se va a hacer así. Estoy exagerando, pero esto es la transferencia de carga. Cuando pasa la llanta de un punto al otro, lo que va a suceder es que la llanta va a rodar fácilmente desde un punto hacia el otro. No va a tener ese golpeteo. Si yo no hiciera esto y solamente los dejara las piezas por separado, las dos piezas así, o separadas, sin ningún tipo de refuerzo, lo que va a suceder es que cuando se deforme, primero se va a deformar esta, pero la que está a un lado va a quedar rígida, va a quedar así, completamente desnivelado, y entonces cuando pase la llanta, pues aquí va a topar, va a hacer esto, y esto a la larga genera fracturas diagonales. Entonces vamos a tener pérdida de esta sección. Cuando pongo la pasajunta, pues lo que sucede automáticamente es que se pueda mover la pieza y se pueda deformar las dos losas al mismo tiempo para que pueda pasar la llanta sin necesidad de golpear una pieza o la otra. Esa es la idea de esta transferencia, y solamente lo logramos con la pasajunta. La canastilla solamente es una acción de una sola pieza integral, ¿sí? Y esto es nada más por cuestión tiempo. Cuando no tenemos esa prisa en cuestión de tiempo, lo que se hace normalmente, se ponen barreras de acero, normalmente son montenes, y que en la parte central hay una especie como de ranura que marca la separación, que me va dando la separación, y entonces ahí luego quito la cimbra, este cachete de acero, y luego cuelo la pieza que está a un lado. Tienes problemas meter cimbras. El problema principal que presenta es que no siempre va a la misma separación el acero. De la misma estructura